Buenas tardes, tengo el agrado de presentar a Carolina Chimoy. Ella trabaja como periodista en la Deutsche Welle, una importante cadena alemana de televisión internacional con la que ha recorrido diversos continentes en búsqueda de la noticia y que llega a alrededor de 57 millones de personas en todo el mundo. Carolina estudió ciencias políticas en la Universidad de Augsburgo y la Universidad Libre de Berlín, especializándose en política del desarrollo y relaciones bilaterales entre Alemania y América Latina, por lo que también ha sido asesora en los comités de cooperación económica y medio ambiente del Parlamento alemán. Carolina ha vivido 14 años en Alemania y actualmente es corresponsal en Estados Unidos. Bienvenida, Carolina. Muchas gracias, Pilar. Carolina, ¿por qué Alemania? Bueno, como muchas cosas en la vida, fue resultado de una casualidad. Cuando empecé la escuela, en aquel entonces en Belgrado, en la ex Yugoslavia, el colegio alemán era uno de los pocos que existía ahí en la antigua capital de un país que ya no existe, Yugoslavia. Y fue ahí donde empecé mi vida alemana, por decirlo de alguna manera. Ahí aprendí a hablar alemán en una escuela muy, muy pequeña. En la clase éramos solo 4 alumnos, 4 alumnas, de hecho. Entonces eso marcó realmente todo lo que iba a venir después. Y es interesante ver cómo el idioma que uno empieza a aprender desde muy pequeño, perdón, llega a ser un factor sumamente importante para cómo vas a terminar formando tu futuro también, ¿no? Tú estudiaste en Augsburgo, ¿no? Cuéntanos de esta ciudad que al menos en América Latina no es tan conocida. Augsburgo es una ciudad muy bonita, muy pintoresca, no es muy grande, tendrá como ahora 300,000 habitantes, y para empezar esta nueva fase viviendo sola como estudiante, esta nueva fase en la universidad y tan lejos pues, de casa, fue una ciudad perfecta, la verdad, porque es pequeña, hay muchos estudiantes, la universidad es muy bonita, es un buen lugar para empezar una vida en Alemania y no lanzarse directamente a una gran ciudad como lo es Berlín. Uh-huh. Y cuéntanos de tu trabajo como periodista, cómo Alemania ha contribuido en la profesional que eres hoy en día. Bueno, el periodismo es para mí el mejor trabajo del mundo. Es realmente un trabajo que te brinda muchas oportunidades, es muy variado, no se queda únicamente en una rutina, uno tiene muchas opciones de especializarse en los intereses de contenido que uno mismo tenga, ya sea política, ciencia. Y Alemania es, bueno, es un buen lugar para iniciar esta carrera, tienen muy buenas formaciones para periodistas y contribuyen también mucho, claro, a la libertad de prensa, no solo en el país, sino también a nivel internacional. Específicamente la Deutsche Welle es un canal que promueve estos principios de la libertad de prensa, derechos humanos a nivel global, y por eso mismo también es, siendo una persona que me identificaría más como, sí, como una ciudadana del mundo, es muy bonito poder contribuir también a que esos derechos esenciales se promuevan a nivel internacional. ¿Nos podrías comentar sobre las condiciones laborales que tienes como periodista de esta cadena alemana? Ok, o sea, el marco en el que uno desarrolla la profesión. Uh-huh. Bueno, pues eso varía mucho según las libertades que te dé un país, ¿no? Por ejemplo, la experiencia que tuve en Venezuela, en Caracas, hace como 5 años que estuve ahí cubriendo un par de historias,
fue para mí, me hizo apreciar aún más la libertad de prensa que se tiene en Alemania. Era muy problemático filmar en la calle, ya sea una simple farmacia, por ejemplo. No se logra obtener permisos para filmar, por ejemplo, en un hospital, algo que en muchos países es lo más normal y es el derecho de cualquier periodista de poder informar sobre alguna situación, por más que sea crítica al gobierno. Y es algo que en Venezuela no solo fue imposible, sino la estrategia de intimidación por parte del gobierno jugaba un rol bastante grande y fueron para mí experiencias que realmente me marcaron de alguna manera y me mostraron lo difícil que puede ser periodista en un país bajo un gobierno que no solo aborrece a los periodistas, sino que incluso intenta intimidarlos y frenarlos en su labor, que es informar y ayudar a entender una realidad. Respecto también a los otros derechos o al ejercicio pleno de otros derechos, en Alemania, en los 14 años que has radicado, ¿cómo has visto el avance de estos derechos? Por ejemplo, el derecho a la igualdad, a la salud, a la seguridad. ¿Han habido avances? ¿Se ha mantenido o más bien notas retrocesos? Alemania es un país que precisamente por eso se caracteriza mucho por ser una socialdemocracia, como le dicen, una democracia social. ¿Por qué social? Justamente porque brinda los derechos a la salud, a educación, lo ven como un derecho para cada ciudadano. Ha empezado a cambiar durante los últimos años y es una tendencia bastante preocupante, me parece. Sectores como la educación, como el sector de salud también empiezan a tomar una forma quizás algo similar a la de acá, la de Estados Unidos. ¿Por qué? Porque se empiezan a privatizar. Se ve mucho en Berlín, donde intentan ofrecer una educación algo más exquisita, por decirlo, un poco elitista, a cambio de grandes pagos, ¿no? No llegan en absoluto a lo que cuesta la educación acá en Estados Unidos, pero igual es un cambio que a mí personalmente me parece un poco preocupante, porque no solo empiezas a quitarle oportunidades a las personas que quizás no tienen el dinero para una educación exclusiva, pero sí la cabeza. Entonces, es algo bastante preocupante. O también en el sector de salud, donde se ha empezado a dividir en los últimos años entre quienes tienen un seguro privado y quienes tienen un seguro público. El seguro público es muy bueno en Alemania, pero cada vez más médicos atienden únicamente a ciudadanos que tengan un seguro privado o ellos obtienen rápidamente una cita, mientras que los del seguro público no. Es una tendencia bastante preocupante y pienso realmente que Alemania en ese sentido no debería perseguir un sistema y una forma similar a la de Estados Unidos. Sin embargo, si comparamos con las condiciones o las oportunidades que se dan en países como Latinoamérica para aterrizar estos derechos, por ejemplo, en Alemania puede una madre de familia profesional conciliar ambos roles, trabajar y también ejercer su rol de madre. Definitivamente sí, el apoyo a las mujeres en general es bastante grande en Alemania, aunque aún cabe mucho camino por recorrer y muchos pasos que dar hacia adelante, porque aún no es del todo perfecto, pero sí, hay madres solteras que tienen el apoyo del Estado para poder seguir adelante, algo que también lo comparo con Estados Unidos porque son dos extremos en ciertos aspectos. Acá en Estados Unidos sería imposible tan solo el tiempo de maternidad. En Alemania el tiempo de maternidad está regulado y realmente le da a una madre la posibilidad de estar el primer tiempo con sus hijos y de regresar después a su puesto de trabajo. Le queda asegurado el puesto de trabajo que tenía antes y eso
un año, incluso algo impensable en Estados Unidos, donde algunas mujeres incluso se tienen que tomar vacaciones para después de dar a luz poder pasar un poco de tiempo con los bebés. Entonces, sí, en ciertos aspectos Alemania ya ha avanzado en eso, también en la cuota de mujeres que tiene, por ejemplo, en el Parlamento, que tiene que tener, pero aún hay mucho camino por recorrer, porque yo misma conozco a muchas mujeres que después de tener a sus hijos, por ejemplo, retornan al trabajo, y si bien tienen el derecho de retornar al trabajo, los jefes no le dan las tareas o los puestos más exigentes, porque piensan que por ser madre ya están estigmatizadas por tener que estar atentas de sus hijos. Entonces hay todavía bastante trabajo. También el Equal Pay Day a nivel internacional y también en Alemania, donde mujeres en un mismo puesto de trabajo que un hombre ganan menos por el simple hecho de ser mujeres, o porque nosotras como mujeres quizás no negociamos de una manera tan agresiva como lo hace un hombre a la hora de negociar un salario. Creo que al final son dos cosas, no solamente reformas políticas que se puedan hacer en un país, sino que las mujeres también estén cada vez más conscientes de qué derechos tienen y que sin miedos reclamen sus derechos y exijan sus derechos. En tu caso nos comentaste que desde muy chica ya aprendiste el idioma alemán. ¿Cuál ha sido el principal reto o dificultad que has hallado en Alemania? Porque para la mayoría es el idioma. En tu caso, ¿cuál ha sido? En mi caso, fui muy afortunada porque aprendí a hablar alemán desde muy pequeña, y por ello también de una manera muy, muy natural. Eh, no recuerdo haber tenido que luchar mucho con la gramática, por ejemplo, que es lo que todo el mundo le tiene miedo, porque lo aprendí leyendo, escuchando, hablando, como te digo, en una clase muy pequeña, donde realmente la profesora tenía muchísimo tiempo para cada uno de los alumnos, en un país remoto que ahora ya no existe. Entonces, fui muy afortunada en ese sentido. El idioma no fue el obstáculo más grande que yo vi al llegar a Alemania, pero sí el adaptarse a una sociedad, y eso ya durante los intercambios que hice. O sea, yo ya conocía la sociedad alemana, y a pesar de ello, fue difícil adaptarse a una sociedad que es tan diferente, sin querer decir que es peor o mejor, simplemente diferente, por el hecho de, bueno, de ser una sociedad algo más fría, algo más distante, no una sociedad que realmente te abraza y te hace sentir súper bienvenida, sino donde tú te tienes que trabajar cada amistad, cada relación personal. Pero bueno, una vez que entiendes cómo funciona y que te das cuenta que las amistades que hacen son amistades honestas y realmente para toda la vida, ya aprendes a apreciarlo desde otro punto de vista. Es difícil al principio, pero es muy duradero y muy honesto. ¿Cómo describirías un día normal en Alemania, como haciendo este ejercicio de que es la primera vez que llegas a este país, ¿no? ¿Qué es lo que se encuentra en Alemania que es tan distinto al Perú, por ejemplo? Bueno, llegas a Alemania y quizás si no has hecho un intercambio antes ahí y realmente todo es nuevo para ti, ponte, quieres tomar el bus para ir a la universidad. Y primero te vas a quedar sorprendido porque hay un planillo del bus donde dice que el bus va a pasar a las 4:24, y a las 4:24 el bus va a estar ahí y va a abrir sus puertas, y a las 4:25 las va a cerrar. Entonces, claro, al principio quizás hasta te causa risa, ¿no? ¿Por qué con tanta exactitud? ¿Por qué 4:24 y no 4:25? Pero justamente esa precisión que podría ser motivo de risas es la que hace posible una eficiencia tal como, por ejemplo, el sistema de tránsito en ciertas ciudades, porque en Berlín falla mucho, hay que decirlo,
pero en ciertas ciudades sí lo hace posible. Es una exactitud en todo y una puntualidad en todo, y quizás esas cosas son las que más difieren de nuestros países, si por ejemplo te pones a comparar cómo es tomar el micro en Lima, donde no tienes ni las horas exactas, ni el micro va a llegar exactamente a esa hora, y hay esa competencia de que un micro pasa al otro. Ese quizás es la primera impresión que uno puede obtener al llegar a Alemania, y que es sumamente importante porque ese esquema se encuentra en muchos otros aspectos de la vida rutinaria en Alemania. Entonces, una vez que lo entendiste, sabes más o menos cuál es el aspecto que vas a encontrar en muchos otros sectores en la vida cotidiana alemana. Entiendo. Y respecto al clima, ¿lograste entenderlo también? También el clima tiene eso, ¿eh? O sea, en primavera vas a ver cómo las flores florecen, en invierno va a caer nieve, en otoño vas a ver hojas de color marrón, doradas, como caen, y en verano va a haber sol. O sea, también el clima es muy exacto. Tienes las fechas en las que empieza el verano y las fechas en las que empieza la primavera, y eso sí marca, no la exactitud, pero sí bastante bien el cambio de temperatura y el cambio de luz. Pero ahí juega también un importante factor, un problema global que tenemos, que es el cambio climático. Ya no solo en Alemania, sino en todo el mundo. Hace 2 años, cuando estuve también acá en Washington, en esta época del año había muchísima nieve y hacía muchísimo frío. Hoy está lloviendo y es un día más o menos gris, pero en absoluto como era hace 2 años. Y también en Alemania se deja notar el cambio climático. Los veranos son cada vez más calientes, la temperatura es muy alta. Pero bueno, dentro de eso las estaciones continúan siendo muy marcadas aún. ¿Y cómo ha logrado la población alemana afrontar este tema del cambio climático en el día a día? En Alemania la gente es muy consciente de este problema, y eso es un aspecto bastante agradable también. No solo porque, bueno, es un tema que ya se enseña desde la escuela, sino la gente divide la basura, es consciente que es mejor no usar tanto plástico y usar quizás más vidrio. Bueno, todo el movimiento de Fridays for Future en Alemania también nació en parte en Berlín, ¿no? Es donde antes de la pandemia, durante todos los viernes, jóvenes que aún están haciendo los últimos años en el colegio, se juntaban para salir a las calles a protestar a favor de más medidas para frenar el cambio climático, a favor de proteger aún más el medio ambiente. Y a nivel político, Alemania es uno de los principales defensores también del Acuerdo de París en las cumbres climáticas. Es un tema esencial, y es un tema que cada vez se está volviendo más fuerte también a nivel político, y quizás una de las razones también por la que en las elecciones que va a haber el próximo año en Alemania, los verdes podrían salir como claros ganadores. Bien. Y respecto a la concepción o al conocimiento que se tiene del país, del Perú en Alemania, ¿qué es lo que ellos saben de aquí? Y sobre todo, tú que has estado en diversos países del mundo, ¿cuánto se conoce en Alemania del Perú? Uh-huh. Eso ha ido cambiando, pienso, a lo largo de los años. Ahora se sabe más de Perú. Cuando yo hice mi primer intercambio a Alemania, tenía 11 años, eso fue hace mucho tiempo, a principios de los 90 por ahí. Me acuerdo que en el colegio, claro, con 11, 12 años me preguntaron de dónde era, y yo no solía decir directamente Perú, porque Perú, cuando decía Perú, causaba como, sobre todo en niños de esa edad, caras que te dabas cuenta que no sabían dónde era. Entonces empezaba por decir que era de Sudamérica, de América del Sur. Y me acuerdo que una de las chicas en el colegio me dijo, ay, yo también estuve en América del Sur, pero ¿es por Florida o por Texas, de donde tú eres? Y entonces es cuando me di cuenta, ok, para muchos alemanes evidentemente
eso es América, debajo de Florida y Texas no hay mucho más. Pero eso fue a principios de los 90, en una, bueno, ciudad relativamente pequeña, en Bonn. Eso ha ido cambiando. La gente sí identifica muchas cosas con Perú. Bueno, hoy en día lo que se identifica a nivel global con Perú, ya sabes lo que es, la comida. La comida realmente es un boom internacional y se nota en, yo diría que casi en todos los países del mundo. O sea, acá en Washington hay muchísimos restaurantes peruanos y son muy exitosos. En Berlín también hay mínimo 6 o quizás hasta 8 restaurantes peruanos muy exitosos. O sea, eso es lo primero que hoy en día las personas identifican con el nombre Perú, con el país Perú. También mucho en Alemania, sí. Carolina, ¿también tú has sentido esto en Alemania, sobre todo en las ciudades donde, más grandes, esta sensación de estar en varios países del mundo por toda esa diversidad cultural que hay? ¿También lo has sentido tú? Ese es un aspecto muy interesante porque también es algo que pienso que ha ido cambiando en Alemania. Alemania, como yo la conocí, no era tan internacional, era un país, bueno, europeo y sí, y punto, ahí más o menos se quedaba. Y ahora, pero también esa es la gran diferencia, viviendo en Berlín. Berlín es una ciudad muy multiculti, como dicen en alemán, muy, claro, cosmopolita, muy diversa, y es algo que ha ido aumentando, ha ido cambiando más con los años, ya no solo en Berlín, sino también en diversas ciudades. Es algo que, como muchas cosas en democracias transparentes, lo ves reflejado en el Parlamento, por ejemplo, donde cada vez tienes más diputados de un trasfondo migratorio, pero aún no suficientes, son muy pocos. Es algo a lo que la sociedad alemana aún tiene que acostumbrarse y se está acostumbrando. Y te digo que es un punto interesante porque es un cambio que ha lanzado dos tipos de reacciones, ¿no? Quienes abrazan a este carácter internacional, personas de diferentes culturas, y lo ven como algo enriquecedor para la sociedad, y hay quienes lo aborrecen, no están acostumbrados, y por ello también esta creciente derecha o extrema derecha en Alemania. Ese es el aspecto negativo, pero definitivamente sí, la sociedad alemana ha cambiado bastante en los últimos años y es cada vez más internacional. Algo desde mi perspectiva muy positivo. Respecto a este punto preocupante que has mencionado, que también para algunas personas que están pensando en trabajar en Alemania o en estudiar en Alemania, ¿qué les dirías acerca de este movimiento de derecha y del racismo? Eh, ¿Qué tan frecuente se puede encontrar en Alemania y qué hacer ante ello, ¿no? Bueno, es que el racismo no existe solo en Alemania. Existe en Alemania así como existe también de una manera muy fuerte aquí en Estados Unidos y también en Perú. Es un racismo global, no es único de Alemania. Así como en Alemania la extrema derecha tiene sus propios pensamientos, ya no solo en contra de personas de color, sino en contra de ciertas religiones, por ejemplo los musulmanes, quienes son, hay muchísimos en Berlín y muchas veces son víctimas de estos grupos radicales, radicales de derecha. Acá en Estados Unidos quizás son los afroamericanos, pero también es un racismo que existe en Perú. No es especialmente fuerte en Alemania, pero claro que tiene un muy mal gusto justamente en Alemania por ser un país que tiene la historia que tiene, ¿no? Por la Segunda Guerra Mundial, por todo lo que sabemos de la Segunda Guerra Mundial. Es especialmente feo verlo en Alemania y precisamente por eso también las políticas que se toman en contra y el discurso que va en contra es especialmente fuerte. O sea, esa es la parte positiva. Así como hay un creciente movimiento radical de derecha, también hay un creciente movimiento que está en contra de ello y que quiere acentuar que algo similar a lo que se dio en la Segunda Guerra Mundial no tiene lugar para existir en ese país.
el racismo en América Latina, que también existe, es de otra manera, porque es quizás mucho más sutil, pero está muy presente y no hay un gran movimiento que yo conozca en contra del racismo en América Latina, algo sumamente importante. Es decir, no acentuaría o vería como un extremo peligro el racismo en Alemania, porque creo que existe a nivel internacional y que a nivel internacional uno tiene que saber posicionarse también en contra de cualquier tipo de división de ese tipo. Sí, es importante esto que mencionas porque más bien lo que sí es, se puede percibir es la seguridad que uno siente en Alemania. Muchas personas que han estado ahí, es la primera palabra que dicen cuando piensan en Alemania. Nuevamente, tú que has estado en diversos países del mundo, ¿cómo percibes esta seguridad durante el tiempo que has estado en Alemania? Sí, definitivamente, bueno, ahí también depende de dónde estás en Alemania. Berlín quizás no es tan seguro como Augsburg lo era, pero, o lo es, pero es un factor sumamente importante. Y ahí yo veo el elemento más importante en ello, lo veo en el gobierno, la responsabilidad que lleva el gobierno. En Alemania uno paga muchísimos impuestos, pero sabes por qué los pagas. Muchos alemanes se quejan de por qué tantos impuestos, es el 40, 50% del sueldo que tengo al mes, pero yo, como lo conozco de otra manera, estoy convencida que es lo correcto, porque tú sabes que con los impuestos que pagas, tienes las calles que tienes, tienes un mundo cultural subvencionado también por el Estado, tienes, como te mencionaba hace un momento, un sistema de tránsito también que funciona, también porque es organizado por parte del Estado. Entonces, hay muchos aspectos y entre ellos el esencial, la seguridad, que también funciona gracias al apoyo estatal, a un sistema policial que funciona. Entonces, sí existe criminalidad, no es que no exista, pero obviamente se mantiene en un rango muy bajo a nivel global y puedes tener la cercioridad, por ejemplo, que contactando al departamento de policías no te vas a encontrar con enemigos, sino realmente con profesionales que van a ejercer su trabajo, porque no son policías que tienen un sueldo muy malo al mes y que se ven obligados a buscar otras formas de alimentar a sus familias. Entonces, es algo que quizás también es parte de la mentalidad alemana y algo que en ese sentido lo aprecio, que es saber que estás haciendo, estás aportando algo para la sociedad. Y es algo que me parece en muchos países, no solo en América Latina, también mucho en Estados Unidos, muchas veces no es posible porque cada uno piensa en términos muy individualistas, porque yo voy a pagar tanto dinero de mi sueldo al Estado, pero si te das cuenta que cada uno aporta para tener un sistema que funciona mejor, lo cual obviamente significa que tampoco no sea un sistema corrupto, entonces te das cuenta que el vivir en sociedad y aportar para vivir mejor como sociedad es una gran ventaja. En vez de que cada uno esté pagando su hombre de seguridad para su condominio o para su casa, no, todos pagamos al Estado para que todos estemos seguros, no solamente yo en mi condominio. Eso es algo bueno que va de la mano no solo con la mentalidad, sino con un sistema político y una democracia que realmente funcione. Y hablando de democracia y los derechos que ya hemos tocado, ¿qué podrías decirnos acerca de la brecha económica en Alemania? Mm. Bueno, la brecha económica o la brecha de desigualdad a nivel global crece y por ello también en Alemania. Es uno de los problemas principales que veo también y está muy ligado con el tema que hablábamos hace rato del modelo de oferta y demanda que rigen cada vez más en sectores en los cuales, en mi opinión, no tienen lugar. Por ejemplo, educación, por ejemplo, salud, eh, sectores en los que se debería lograr más una igualdad y no una desigualdad por motivos
financieros. Y si empiezas a crear eso, como ya te mencionaba, Alemania lamentablemente ha empezado a seguir un poco ese sistema en el sector de salud y también en el de educación, entonces automáticamente estás creando una división entre quienes tienen, quienes no tienen, quienes pueden pagar, quienes no pueden pagar, y quienes pueden pagar van a tener acceso a mejor salud y a mejor educación, y todo eso simplemente hace que una brecha entre ricos y pobres se vuelva cada vez más grande, algo que se ve de una manera sumamente marcada también en Estados Unidos. En Estados Unidos esa brecha también ha ido creciendo cada vez más, mucho más que en Alemania, pero es una tendencia que varios países han estado siguiendo por el hecho de privatizar muchos sectores que no tendrían por qué ser privatizados de esa manera. Carolina, para terminar, ¿cómo podrías describirnos en unas cuantas palabras lo que ha significado para ti vivir en Alemania? Vivir en Alemania ha sido una experiencia enriquecedora porque he logrado entender mucho mejor la mentalidad alemana, he aprendido a apreciar aspectos que quizás antes no entendía, como por ejemplo esa exactitud, quizás también algo a veces positivo, a veces negativo, una búsqueda de ser eficiente de ser eficiente en varios aspectos, pero también he aprendido a conocer las partes negativas de Alemania. Alemania no solamente es positivo tampoco, Alemania también tiene muchos aspectos y muchos sectores en los que tiene que trabajar. Por ejemplo, en la diversidad. Cada vez, como te decía, hay más personas alemanas de trasfondo migratorio, pero no se ven representadas como deberían en un parlamento, no se ven representadas como deberían a altos niveles. La élite alemana aún es muy alemana y no refleja la realidad de la sociedad alemana, que está cambiando mucho y muy rápido. Entonces, hay aspectos que aún tienen mucho techo para arriba para mejorar, pero en sí es una democracia que funciona y es una democracia que no debería fijarse demasiado en Estados Unidos como ejemplo a seguir, pienso yo, sobre todo tomando en cuenta que la división en una sociedad, la división económica, no contribuye a nada bueno para una democracia consolidada, sino todo lo contrario. Bien, Carolina, muchas gracias por la entrevista y también por esta labor tan importante que vienes realizando como periodista. Muchas gracias a ti, Pilar, ha sido un gusto hablar contigo.